estamos, muchachos? ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, Kyson. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Todo bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a lo que venimos, vamos a hablar sobre crisis corporativa y cómo se manejan las crisis, los tipos de crisis y ejemplos actuales de las crisis. Es algo muy corto, muy Vale. sencillo de explicar. Entonces vamos a comenzar con esto. Para comenzar con esto tenemos que saber que una crisis corporativa es cualquier evento negativo o que dañe la imagen o la reputación de tu empresa, de tu corporación, de tu institución. Entonces, esta, digamos, crisis son eventos con una carga destructiva para tu empresa. O sea, son situaciones con un gran impacto negativo para lo que es el acontecer diario de tu empresa o hasta el futuro. Y sabemos que estas no son cosas que ocurren de repente, porque las crisis son cosas ya anunciadas, como dice el dicho. Guerra avisada no mata soldados, y si lo mates por descuidado, ¿verdad? Claro, es así. Sin duda, son muchas las Bueno, pues, empresas que han atravesado o que en algún momento atraviesan por un tipo de crisis debido a que sabemos que el tema de los negocios o del comercio como tal tiene sus altos y bajos. No siempre se va a estar en su mejor momento y tienden a haber algún tipo de desbalance. ¿Qué pasa? A juro no hay que llegar a crisis, como bien menciona. O sea, ya llegar al extremo de crisis es un estado de emergencia, es un estado donde se deben hacer o se deben tomar una serie de medidas muy específicas para poder salvar la empresa en tanto interior, es decir, el estado de los mismos empleados, la relación interna de la empresa, cómo se está llevando el día a día en esa empresa o en cualquier corporación, pero también para salvar la imagen, como bien mencionabas, hacia el público o hacia el cliente. Estas crisis, de una u otra manera, siempre influyen en distintos ámbitos, internamente, externamente, y uno de los más afectados termina siendo el cliente, con la atención que se le termina dando cuando el interior de la empresa no hay comunión entre los mismos empleados, pues los resultados no van a ser buenos. Entonces, cada detalle es muy importante y cuando ya llegamos a la definición de crisis, es porque sin duda han habido muchos problemas y no se han acatado a tiempo. claro, porque o sea, la crisis no es como que si yo diga, no, a mí sí me pasa o a mí no me puede pasar la crisis, es no llegar. Pero por eso es que se dice, eh, si a mí me pasa o no me pasa, no, ese no es el punto. El punto es cuándo me va a acontecer a mí una crisis o por qué está pasando esa crisis, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que vamos al siguiente punto, lo que es el manejo de la crisis. ¿Cómo manejar, en tal caso de llegar a la crisis, cómo manejar estas situaciones? Claro, lo primero y yo creo que lo más sensato es hacer un análisis. Un análisis para poder ejecutar las mejores decisiones posibles y evaluar el por qué llegamos hasta ahí. Y ahí, ya el sabiendo el por qué, primero admitiendo que hay una crisis, porque si no se acata o todavía no entendemos la magnitud del asunto, es imposible poder atacarlo o mejorar esa situación. Entonces ya entendiendo, primeramente sabiendo que, oye, mira, llegamos a donde no queríamos llegar o a donde ninguna empresa quiere llegar, estamos a punto de dejar de existir o de ir a la quiebra. Si seguimos así, el futuro va a ser malísimo. Ya entendiendo eso, ya podemos poner manos a la obra. Y yo creo que lo primero es hacer un análisis de todo el aspecto estructural, administrativo, también gerencial. Todos deben hacer un análisis y evaluar qué es lo que está pasando. A partir de ahí ya adoptar las soluciones, ir buscando estas soluciones. Si es tema meramente interno o, mejor dicho, lo interno está podrido y está afectando de lleno a todo lo que pasa con la empresa, pues ya se sabe que hay que hacer una especie de limpieza o de sanación, si se puede decir, de personal para mejorar esas relaciones y luego se pueda ver en la empresa. Si el tema ya va más que todo por la atención al cliente, qué es lo que está pasando ahí,
Yo creo que todo va por el análisis para después poder tomar decisiones. Sí, porque, o sea, lo más importante de todo esto es como tú dices, hacer un análisis de lo que toca eventos. Entonces, lo que tiene más importancia es que uno saber qué crisis está aconteciendo con ese análisis y qué temprano se ataca dicha crisis, o sea, y qué capacidad, o sea, qué efectividad tiene lo que estoy haciendo para, digamos, opacar esta crisis o para salir de esta crisis. O sea, lo primero es no caer en desesperación porque, como tú has remarcado, que se puede, es verdad que se puede ir a la quiebra una empresa o cualquier persona. Entonces, no hay que caer en desesperación, hay que enfrentar la crisis, o sea, no hay que hacerse de la vista gorda y como tú también dices, que hay que ofrecer una información, tanto con el público interno, que son los trabajadores, y con el público externo. O sea, y ahí es donde entran los relacionistas públicos, los medios de comunicación, cuando, por ejemplo, se hace un comunicado, se hace una rueda de prensa para informar lo que está aconteciendo, ya sea con la institución, con la corporación, se dice, bueno, pasó esto, esto y esto, y se espera solucionar con esto y esto y esto. Exactamente. Entonces es muy importante ese tema evaluativo y buscar sanar todas las partes. Es decir, si solo se centran en la solución del problema, pero no por completo, sino ignoran algún tipo de problema o algún tipo de inconveniente porque piensan que es menor o que eso realmente no le van a dar toda la atención, sino que se están centrando en la parte más gorda del problema. Eso no está bien, porque más adelante ese pequeño inconveniente que no lograste resolver te puede terminar pasando muchas facturas. Entonces, cuando ya llega el momento de la crisis, que es creo que el estado, la alerta roja, hay que solucionarlo de pies a cabeza, porque si no, Claro, la empresa puede volver a caer. claro, porque es como estuve viendo yo un programa que en los 90 solamente el 14% de las crisis fueron repentinas, o sea que el 86% de las crisis ya eran cosas anunciadas desde hace mucho, pero que se habían ignorado. Por ejemplo, la empresa Firestone, que es Bridgestone ahora, Ujú, ellos sabían que tenía un problema en la línea de producción y de sus cauchos. Entonces ellos tenían un convenio con Chevrolet. ¿Qué pasa con los cauchos ujú, de Bridgestone? Que cuando estaban en climas calientes, los cauchos tendían a reventarse. Y justamente estos cauchos son los que les daban, los que les ponían a la, ¿cómo se llaman estas camionetas? A las Explorer en su momento. Entonces, esa ujú. camioneta de por sí tiene tendencia a volcarse y con ese problema en los cauchos se, digamos, se duplicaba este problema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era el resultado de esto? La consecuencia. Que Chevrolet acabó ese convenio con Firestone y ellos tuvieron que sacar del mercado todos esos cauchos, que fueron 440 millones perdidos ahí. O sea, sacar todos esos cauchos del mercado. Perdieron el convenio con Chevrolet y todo ese dinero. O sea, algo que se pudo haber evitado, claro, se podría haber perdido dinero, pero no en tanta cantidad, y tampoco ese convenio que tenían lucrativo con esta empresa. Claro, es cierto. Sí, sin duda. Era totalmente evitable y yo creo que eso es lo más rescatable de este tema. Y es que no dar nada por sentado y no ignorar nada, sino a todo prestarle una profunda atención para que no se vaya a convertir en un problema mucho más grande más adelante. Entonces, por ejemplo, si en una Eso. empresa hay una discordia entre empleados o hay dos grupos, es decir, hay una separación y termina influyendo poco, pero influye en la relación laboral de todos. Hay que acatar eso de una vez lo más pronto posible para que más adelante no se convierta en algo mucho más grande y termine afectando y generando un problema mayor. Claro, claro. Y eso es lo que tú dices es muy importante porque es justamente lo que nos lleva al tercer punto, que son los tipos de crisis. Y justamente comenzamos con esto, lo que es la crisis laboral, que pueden ser huelgas, riñas entre empleados, despidos, demandas. Son cosas que es interno, pero digamos, eh, molestan o arruinan la buena química o la comunicación interna y luego se ve reflejado en la producción.
Sí, es uno de los más dados o más populares. Sé Ujú. muchísimo. O sea, también hay, por ejemplo, la crisis de transportación que se vio mucho en lo que fue en las guarimbas del 2000, ¿qué? 2015 fue, la guarimba. Sí, Por ejemplo, creo, la o crisis de 2016. transportación 2015, 2016, ¿no? Que, por ejemplo, Ujú. se relaciona con lo que bien dice el transporte de productos, por ejemplo, ya sean robo, falsificación de unidades. Eso pasaba mucho en lo que eran las guarimbas, porque te acuerdas que se roba, había mucho saqueo. Ujú. Sí, sí, claro. Es otro tipo de conflicto que se termina presentando. Ya mencionamos el laboral. Y bueno, esta de transportación creo que suele suceder también, suele pasar, pero todos terminan siendo muy evitables. Eso de que el 100%, o sea, el ejemplo que daba es muy revelador en cuanto al porcentaje de cuántas crisis se pudieron haber evitado y cuántas realmente fueron de sorpresa. Pero casi siempre hay un aviso o varios avisos que te invitan a prever que se susciten este tipo de hechos. Claro, o sea, también sabes que hay crisis de producto, de desastres naturales. Por ejemplo, la de producto es ya la baja calidad del producto. Para comenzar por ahí, adulteración de un producto. En estos días estuve viendo un programa que en Estados Unidos, no me acuerdo, es una pastilla que se utiliza para el dolor de cabeza, estaban, ¿cómo te digo? Como envenenadas, adulteradas. Y una gran población en un estado de este país murió, pues. O sea, murieron como, estuvieron afectadas. En realidad murieron como 12 personas murieron a causa de esto. O sea, se adulteró el producto o la baja calidad del producto. Esos son, Sí, lamentable. Son crisis lamentables. Por ejemplo, esa de la baja calidad del producto. eh, a veces suena como fuerte también decir que los mismos dueños o sí, los dueños quieren beneficiarse, quieren ver lucrarse un poco más y por eso tienden a conseguir materiales de menor calidad o para ahorrarse un dinero, para ver mayores ganancias a la hora de la venta y lamentablemente se terminan dando este tipo de detalles donde la calidad es muy baja y termina hasta afectando a la población o la sociedad. Es decir, totalmente evitable. También sí, claro, volvemos a son recalcar. Ya sea que se totalmente te evitables escapó de y las eso es manos lo, o ya sea que también gente que malintencionada que aún a sabienda de que eso puede hacer daño, de que eso no es de la mejor calidad, lo hace. Puede pasar porque exacto. tiene la mentalidad de aprovecharse de eso o pasar incluso porque aún a sabiendas de que eso va a hacer daño, lo hace. Pero Claro, porque es con evitable totalmente. lo que estamos hablando desde el principio, que es algo que afecta, una crisis es algo que afecta la imagen de tu corporación. Entonces, seguramente, digamos, en este caso, que era alguien que sabía lo que estaba haciendo, pero Exacto, quería dañar la imagen de esta empresa. exactamente. Y por ejemplo, las crisis de desastres naturales, bueno, ya es muy lógico que son, digamos, ciclones, huracanes, temblores, algo que dañe la estructura física de tu empresa, de tu institución. Sí, este sí es más difícil. Aún, claro, hay informaciones que te pueden decir, oye, o por ejemplo, al momento de realizar la estructura física de la empresa, tú debes tener algún tipo de, ¿cómo se podría decir? Sí, de análisis del futuro o de estudio, donde tú digas, oye, si acá por X o Y ocurre algún desastre natural, se puede venir abajo mi empresa o mi estructura. Ahí entra un poco el tratar de una u otra manera, adelantarte a los hechos. Uno tampoco es que va a ser ave de mal agüero, pero tú debes saber que las cosas te pueden ir bien o tal vez no tan bien. Y por eso debes tener un poco de anticipación en ese sentido. Y yo creo
este tipo de desastres no siempre es evitable, obviamente es algo natural, es algo que va a pasar, pero de cómo se vea reflejado luego la estructura física de tu empresa sí va a depender de lo que tú hiciste anteriormente. Es decir, si tú tenías unas estructuras mucho más sólidas o anti terremoto, anti temblor, por ejemplo, seguramente se va a ver menos afectada que si ocurre un desastre natural y se te viene abajo porque los materiales no eran muy resistentes, por citar un Sí, ejemplo. claro. Eso también es lo que remarcabas tú de hay dueños que saben que los productos no son buenos o que la calidad de lo que están haciendo no es tan buena, pero por ahorrarse un dinero hacen estas cosas y a futuro ven las consecuencias de lo que están haciendo. Exactamente. Y bueno, yo Claro, creo que y todo esto que estamos de hablando nos los que lleva hemos... al último punto, que son Ujú. ejemplos de crisis actuales o que hayan ocurrido actualmente. Por ejemplo, yo sé que tú sabes lo que ocurrió con Facebook, que se estuvo inmerso en un escándalo de datos indebidos, del uso de datos indebidos. O sea que es como que Ok. sacaban la información de perfiles reales de Facebook, de personas en Estados Unidos, y con eso lo utilizaban, se dice, el El Christopher rumor. Wiley, que fue el ex analista que los denunció, Ujú. que se utilizó para, ¿cómo te digo?, beneficiar las elecciones de Donald Trump. Y esto es algo que él dice que los trabajadores de Facebook ya sabían desde el 2015, pero lo dejaron así, pues, o sea, lo ignoraron, pero así, lo metieron por debajo de la mesa, bueno, nadie se va a enterar. Increíble. Increíble, la verdad. Sí, este tipo de sucesos se da más que todo en el tema digital mucho actualmente, que a veces esa privacidad del usuario se ve violentada. También se habla mucho de TikTok, que, Exacto, exacto. que no existía esa privacidad tan grande como si la pueden tener otras redes sociales. Y es más fácil que las personas externas extraigan información valiosa que tú tienes en tu perfil. Yo creo que otra crisis que podemos mencionar y de empresas acá en Venezuela, y me quiero ir, esta empresa obviamente se ha visto afectada, Kyson, por una crisis política y social, ¿vale? Y es Central Madirense. Acá yo no sé, y es para debatir, qué tan culpable es esta cadena de alimentos de que ahorita no tengan alimentos, valga la redundancia, en sus estanterías. Es difícil porque aquí sí podríamos ver que lo externo arropó, pero lo externo no de la empresa, sino lo externo del entorno social político arropó por completo y prácticamente tiene neutralizada a la mayor cadena alimenticia que tenemos en el país, como la Central Mairense. Es decir, puede ser que ellos hace unos años se visualizaran y dijeran, oye, no vamos a estar vendiendo más adelante si sigue todo como va. Pero igual era como que difícil también orientarse hasta otro tipo de negocio, a sabiendo de que tal vez no se les hace difícil el tema de comprar en el extranjero, porque ellos eran la principal empresa que aprovechaba lo que era la agricultura acá mismo en nuestro país o la producción de alimentos. Es decir, las fincas, esas personas que se encargan de sembrar y de recoger, ya prácticamente más del 60% de sus alimentos los tenían vendidos a Central Mairense. Ellos trabajaban de esa manera. Al neutralizarse lo que es y todo lo que es el tema político que estamos atravesando, obviamente se vieron afectados porque ya la producción cesó. No sé qué tanto podrían en ese caso ellos analizar eso anteriormente y evitar que sucediera. Pero bueno, es también un ejemplo. Claro, sí. Y es como lo que está hablando yo en estos días por acá en la casa. Lo que pasa es que también esas personas, eh, como tú dices, se ven arropadas por la crisis social, económica, política y todo.
Comencemos por los agricultores. De por sí, o sea, ya bastante afectados, digamos, el costo de la semilla, del trato de la tierra, estas cosas, ¿verdad? Entonces, a ellos se les hace caro costearse todas estas cosas, después para venderlo a Central Madeirense, o capaz cuando se los compran, ya el dinero que recibieron los ingresos ya no les alcanza, o sea, ya no es un capital, digamos, que les alcance para de nuevo invertir. Entonces también es algo que tiene mucho que tomar en cuenta. Sí, exactamente. Hay que tomarlo en cuenta porque también es importante, por ejemplo, Kyson, el tema de los bajos productos, de la baja calidad. Tal vez los mismos venenos que ellos utilizan o las vitaminas para las plantas, qué sé yo, no son de la misma calidad que anteriormente. Entonces es un tema que va de cadena en cadena y al final no da los mejores resultados. Bueno, hoy tocamos estos 4 temas muy importantes. La verdad que es un tema que nos apasiona mucho y ya creo que hemos contextualizado de la mejor manera, lo hemos hablado con ejemplos, con lujos y detalles. Entonces ya estamos por cerrar lo que es esta exposición por el día de hoy. Espero les haya gustado bastante. Kyson creo que está presentando algunas fallas, pero bueno, me despido. Espero les haya gustado bastante y nos vemos en la próxima. Gracias.